La memoria es una facultad que le permite al ser humano retener y recordar hechos pasados. ¿Pero una ciudad puede tener memoria? ¿Quiénes son aquellos que construyen esa memoria? Mi nombre es Emilio Castelazo y el día de hoy te invito a que me acompañes a profundizar en la memoria de Querétaro, esa que construimos cada uno de nosotros cada día. Te invito a que exploremos la crónica de una odisea. Sígueme. El día de hoy platicaremos con el exfutbolista profesional Pedro Cortés González, mejor conocido como La Pantera. Reconocido por jugar en la posición de portero, Pedro militó en equipos como Cruz Azul, Atletas Campesinos y nuestros queridos Gallos Blancos. Acompáñenme a descubrir su odisea. Pedro. Hola, señor, ¿cómo está? Pues te agradecemos mucho que nos recibes en tu casa en una charla que creo que va a ser muy interesante, en la que nos vamos a enterar de la vida y las vicisitudes, las buenas y las malas de un gran jugador de fútbol. Muchas gracias, bienvenido a su casa. ¿Sale? ¿Pasamos entonces? Por favor. Ándale, pues. A muchos de ustedes no les parecerá extraño un nombre: Pedro Cortés González. Pedro Cortés González es un hombre, es una persona que se arraigó en Querétaro y se hizo queretano y jugó para el Gallos Blancos. Así fue. Buenas tardes, así fue. Sí, yo nací en Usmajá, Jalisco. Pues soy el mayor de 12 hermanos. ¿12? 12 hermanos. Bendito sea Dios. Y pues, como todos los niños, empezamos a jugar desde pequeños con la ilusión de crecer en el medio del fútbol. ¿Me repites, por favor, dónde naciste? Usmajac, Jalisco. Usmajac. Usmajac. Jalisco. Es que la primera vez que oigo esa loca. O sea, eso es una delegación de Sayula, Jalisco. Ah, de Sayula. Sí, okay. De Sayula, Jalisco. Ahí nacimos. Nada más que mi papá era azucarero, trabajaba en ingenio azucarero, y ahí estaba un ingenio en ese pueblo, cerró el ingenio y lo trajeron para el Quilate, Misantla, Veracruz, y ahí fue donde llegamos. Bueno, yo tendría como 5 o 6 años. Ok, vámonos un poquito para atrás. ¿Tus abuelos paternos de dónde son? De ahí de Usmajac. Igual. ¿Ellos trabajaban en el área también azucarera? No, trabajaban en el campo. O sea, mi abuelo trabajaba en el campo. Mi papá era el que trabajaba en el área azucarera. ¿Y tu esposa también es del mismo pueblo? No, mi esposa es de aquí de Querétaro. Ah, es queretana. Sí, del barrio de la Cruz. Y entonces tú te viniste acá y de aquí te la robaste y vámonos. Aquí me robaron. Muy bien, muy bien. Entonces, ¿y tus abuelos maternos? Mi abuelo materno trabajaba en el ingenio como contador, se llamaba Pablo González. Y mi abuela se llamaba Simona Larios. Sí, bueno, yo ya no los conocí porque era gente ya grande. ¿Tú estudias en ese pueblo? Acá en el Quilate, ya en Misantla, Veracruz. Allá estudié la primaria. Ah, entonces emigraron sí. De su pueblo natal. Ajá. Se fueron a Veracruz. Sí. Y ahí es donde crecimos, la mayoría de los hermanos. Otros ya nacieron allá. ¿El azúcar también los llevó para allá? El azúcar, exactamente. También, el ingenio se fue para allá y allá mi papá se fue a trabajar allá. Ajá. Yo me fui allá como de 6 años, 5 años. Estabas muy chiquillo. Sí, pues éramos chicos. Bien, ahí estudias entonces tu primaria, tu secundaria. Pues nada más la primaria porque no había opción, no había, ¿cómo diré? Escuelas. En aquellos años, hablando de los 50. Híjole. Era raro que hubiera una secundaria.
Ok. Tenía uno que desplazarse a una distancia de 15 kilómetros y pues no había ni autobús, no había nada de eso. O sea, era difícil. Era un México muy complejo, Muy complicado. muy incomunicado. Claro. Y bueno, ya después sí tuve la fortuna de, pues, de estudiar ¿no? en un CECATI, por ejemplo, un oficio. Estudias tu primaria, Sí, no puedes estudiar secundaria, pero estudias en una CECATI, una carrera técnica. sí, pero Ok. ya después, ¿Cuántos años después? como unos 7 años más o No, menos. pues son dos. ¿Y en ese tiempo qué hiciste? En ese tiempo, pues ¿Trabajar? trabajar en el ingenio, o sea, allá se estilaba saliendo de la primaria y ya le buscaban ahí trabajo en el ingenio. Y pues una cosa como aprendiz se puede ser. Yo entré de aprendiz. O sea, estar ocupado Sí, en algo útil claro, y que además te daba un recurso. claro. Sí, como aprendiz de pailero empecé yo a trabajar. ¿Pailero? Pailero. Pailero. Ahí no se dedicaba ahí a surtir de agua al ingenio. ¿Del dinero que tú ganabas aportabas a la casa? Todo. ¿Todo? Sí, todo, porque pues, eran las costumbres de uno, ¿no? Siempre. No, pues siendo el mayor, pues era el que... Sí, o sea, siempre nos tocaba, ¿cómo le diré? O sea, la parte económica para la familia. Correcto. Terminas entonces esa etapa y entras a un CECATI y ¿qué? Como técnico, Como soldador, soldador. sí. ¿Qué pasa después? El ingenio nos mandó, regreso al ingenio a trabajar como soldador, pero hay una anécdota que, pues allá en el CECATI te enseñan a soldar, ¿cómo le diré? Pues sí, a soldar. En plano. O sea, Pero llega uno al ingenio y pues tú veías ¿cómo se llama? Con vapor y me van a soldar una, pues en vez de soldar la abría más. qué experiencia, qué experiencia. Ya no pudiste dedicar tiempo a otros aspectos académicos más formales. No, porque la cuestión de, ¿cómo le diré? Pues ya me dio por el fútbol. ¿A qué edad empezaste? Bueno, de niño, al fútbol desde niño. Yo empecé a jugar de hecho desde 8, 9 años. ¿Desde criaturita? Sí, ya empezamos a jugar ahí, pues las famosas cascaritas que se hacían. Y ya más organizado, el ingenio tenía siempre pagaba un técnico de fútbol. Y llegó el señor Manuel Enciso, que había jugado él en Chivas en Guadalajara como entrenador, y ya se hizo cargo también de la infantil, la juvenil, del primer equipo. Y desde entonces, ¿tú sentiste que el deporte, en particular el fútbol, era tuyo? ¿Era lo tuyo? Sí, porque la verdad, en aquellos años, pues lo que era lo que uno vivía el fútbol, y aparte como éramos pura gente de Jalisco, ahí en el ingenio, pues estábamos arraigados al fútbol, porque Veracruz en aquellos tiempos era beisbolista. Y ahí éramos puras Chivas, pues, por decir una cosa. El Jalisco, en particular Guadalajara, siempre fue futbolero, Sí, ¿verdad? sí, siempre. De ahí esa afición tan tremenda con los dos equipos en pugna siempre, el Atlas Y Guadalajara. y el Guadalajara eran así como... Sí, o sea, ahí uno creció jugando fútbol todo el tiempo, comía, desayunaba y cenaba fútbol todo el día. Proveniente de Sayula, Jalisco, Pedro, carente de oportunidades escolares en su región, trabaja desde niño en un ingenio azucarero. Sin embargo, será ahí donde también descubrirá su talento en el fútbol a través del equipo de la fábrica. Esa experiencia de una afición natural por el fútbol, no solamente por el entorno, sino porque en ti llegó esa emoción por el deporte, ¿no? Por el fútbol. ¿Ok? Sí. ¿Llegaste desde un principio a la portería?
Sí, porque cuando éramos chicos y decían, tú eres muy malo, tú no puedes jugar en el delantero, pues cogían a uno y te ponían de portero. Y pues ahí empecé, más que nada también me iba a los entrenamientos del primer equipo y me ponía atrás de las porterías para recolectar los balones cuando hacían tiro a gol, el primer equipo. Pues ahí me lanzaba y ahí perdí el miedo, yo creo, a las caídas. Entonces, un poquito la casualidad, un poquito la falta de recursos para poder ocupar otros puestos, se fue dibujando en ti la portería. Sí. Y puedes decir que se confirma que es tu verdadera vocación. Yo creo que sí, porque toda la vida soñé eso. O sea, en aquellos tiempos que ya trabajaba yo en el ingenio, pues de 15, 16 años, nos daban el turno de 10 a 6 de la mañana. Y un trabajo era limpiar la miel que se derramaba para hacer el azúcar. Ajá. Y a 2, 3 de la mañana nos juntamos varios compañeros y soñábamos despiertos. No, yo cuando sea grande voy a ser como Chava Reyes, como el Tubo Gómez, o sea, jugadores de Chivas. Y la verdad, o sea, la mayoría se nos cumplió, porque muchos... El tubo fue portero, ¿verdad? Portero de que era un Chivas. porterazo. Sí. Y se nos dio, o sea, a varios compañeros se nos dio salir a jugar profesional, y yo creo que era la única forma de dejar el pueblo, salir a buscar otros horizontes. Pues. Y así fue. Y así fue, sí. ¿Cuándo empieza tu etapa formal ya como futbolista? Profesional. Como ya vivir del fútbol. Pues, o sea, como profesional, curiosamente, un hermano mío jugaba más bien en Jalapa, en la U Veracruzana, y yo lo fui a visitar. Pues acabó la zafra y nos dan vacaciones, y voy a Jalapa, y yo tenía un año que no jugaba de portero. Me había roto una clavícula y dejé de jugar, jugaba en el cuadro. O sea, y ya llegué a Jalapa y me fui a entrenar con él. Y me metieron a entrenar. Y el señor Enrique Rivas, un entrenador que era de Veracruz, y me dice, quédate, juegas bien. Digo, no, es que yo no juego en el cuadro, yo juego portero. Pues, ¿cómo? No, yo soy portero. Y sí, el siguiente domingo me meten de portero contra Cuautitlán, un equipo de tercera división. Ya jugué ese partido, después Pumas, primera división, que venía con todas sus figuras. Y ese partido se inauguró en el Estadio Quirasco, ahí en Jalapa, en el Estadio Quirasco. Después jugamos contra Cruz Azul. Y ya, pues ahí ya empezó mi etapa fuerte en el fútbol. Qué emocionante, ¿no? Pues sí, o sea, fue una cosa muy rápida, pues. O sea, en poco tiempo se me dio. Se me dio porque, pues, yo creo que la pasión que tenía uno por el fútbol en este caso. Para la portería, ¿qué se requiere? ¿Tener muchos pantalones? ¿Ser muy arrojado? ¿Ser muy valiente? ¿Qué se necesita para la portería? Pues yo creo que más que nada pues sí, o sea, la pasión por sentir lo que uno la adrenalina hace. De que... Exactamente, y yo creo que yo siempre tuve eso. O sea, yo me transformaba. O sea, me cambiaba todo en el campo. Me olvidaba de todo. Y me concentraba tanto en la portería. Te comento esto porque yo tuve un hermano mayor que yo, que fue portero. Sí. Y en él era la verdadera afición ser portero. Sí. Y cuando yo lo vi porterear por primera vez, y cómo se aventaba, y cómo era de arrojado, me quedé con los ojos hechos o sea, así, porque es cierto, se transforma la persona. Sí, la verdad sí, pues o sea, y antes no había entrenador de porteros, uno nacía portero, ahora ya actualmente ya se trabaja. Es otra cosa, sí. Pero antes no, antes uno nacía portero, por decir. Pues o sea, las caídas no tienen problema, porque pues, de niño todo el tiempo andaba uno, o sea, como diré, en la calle y se caía y no pasaba nada. Pero ya como profesional, pues sí, o sea, tuve algunas fracturas. O sea, Yo me recuerdo
de haberte ido a jugar, ver jugar en el estadio municipal, que me sorprendió, fue un momento muy grato. ¿Por qué? Porque en el partido eras un personaje, eras una persona, eras un hombre con unas características, pero saliendo del estadio te veo con tu familia, ahí parado después del partido, otra persona. Sí, o sea, más que nada porque, le repito, uno se sentía eso jugando, ya fuera, pues dejaba uno todo y salía uno, si ganaba mejor, y si se perdía uno, pues a uno lo regañaba la esposa. No nos querían dar de comer, pues. No, o sea, de aquellos años así era el fútbol, o sea, todo el mundo nos conocíamos. De los recuerdos gratos que tú tienes, que es de tener muchísimos, ¿hay alguno en particular que recuerdes con mucho afecto, que esté muy arraigado en ti? Fíjese, parece mentira, pero me pasó cuando era amateur. O sea, un partido contra Tamiahua, allá en Veracruz. Es una jugada que en aquellos tiempos que volabas y te quedabas con el balón, y me acuerdo que toda la gente reconocía. Me acuerdo que me fui a misa y todo iba caminando por la calle de ahí del pueblo, de Ingenio, la gente se te arrimaba y te felicitaba. Y eso fue, bueno, tenía 16 años, yo creo. O sea, esa se me quedó muy grabada. A la fecha son cosas que se le queda a uno. Y otra, o sea, cuando ascendimos a primera división con Campesinos, también son cosas que te quedan para toda la vida. Yo creo que cuando una persona decide hacer algo a nivel profesional en su vida y lo hace con pasión y se entrega y no lo hace con el afán de prestigio o con el afán de ser reconocido, sino porque es una cosa que sale del alma. Y el fútbol se arraigó en tu alma. ¿Estoy en lo correcto? Claro que sí, sí, siempre, bueno, fue mi pasión y sigue siendo mi pasión. Aunque ya no veo mucho fútbol, pero pues igual lo disfruto, pues. Puedo ver no sé, 2, 3 partidos en la televisión sin ningún problema. ¿Por qué? Porque uno lo ve diferente al grueso del público que va al estadio. Uno analiza las jugadas y pues muchas veces aprende uno más ahí. Al ser muy pequeño, Pedro es relegado a la portería, pero lo que parecía una desventaja fue en realidad la semilla que lo llevó a descubrir su vocación detrás del arco como portero y más tarde a ser un profesional del fútbol. La Pantera. ¿De dónde sale ese nombre tan perfectamente aplicado? Yo creo que por lo moreno. De hecho, cuando debuté en Cruz Azul, el comentarista Ángel Fernández fue el que me lo puso. Y así se me quedó. A la fecha mucha gente me conoce con ese apodo. Ah, él te bautizó como La Pantera. Sí. Pues yo lo asocio La Pantera por ágil, Pues, por ser muy físicamente muy capaz de brincar, de hacer, de tornar. No por moreno. Pues por las dos cosas, yo creo. Ah, se juntaron. Sí, no, la sí, Pantera Negra. Sí, de hecho así me puso él. Ah, no me digas. Sí, Ángel Fernández, cuando yo debuté con Cruz Azul en el 71. Entonces, la Pantera ha sido jugador, aprendiz de jugador, entrenador. También tuve la fortuna de ser entrenador. Pues, ¿De porteros? De porteros y de equipos. ¿Y de equipos? Sí, de hecho, cuando me retiré en Tampico en el 75, llego a Querétaro y tuve la fortuna de seguir en medio, como entrenador de equipos de tercera división. Eres un hombre de fútbol. Toda la vida. Hablar de Pedro Cortés es hablar de fútbol. Oye, ¿después de cuántos años? Pues yo creo más de 50 años. Ok,
Medio siglo. Medio siglo del fútbol. Medio siglo de fútbol. Entonces es una labor maravillosa, extraordinaria, digna de todo elogio, mi querido Pantera. ¿Por qué? Porque no todos tenemos la fortuna de poder platicar de nuestra experiencia en esos términos, porque hemos sido más dispersos, porque no tuvimos la oportunidad de encontrar nuestra verdadera vocación, etcétera, ¿no? Claro. Sin Sí. que esto implique que las otras personas sean menos, no. Lo que pasa es que tú te has distinguido. Y sí, o sea, bueno, tuve la fortuna también de tener buenos formadores. Claro. O sea, llego acá, estaba el señor Urquiza, que fue el que me recibió acá, Chava Reyes como técnico. Pues he tenido técnicos como Roberto Matosas también, Carlos Milok. Y compañeros o sea, ¿cómo le diré? Con los equipos, Benjamín Galindo, Estupiñán, varias figuras en Tampico y aquí en Campesinos también. De estas generaciones de futbolistas notables, de los cuales pues algunos nombres reconozco muy bien porque pues formaron parte de una época Sí. maravillosa del fútbol mexicano. Algunos de ellos sobreviven aquí en Querétaro o cercanamente, o ¿estás en contacto con ellos? Pues con varios, o sea, de mi época, Silvano Telles, Justino González, que fuimos compañeros en Gallos. Silvano vive en Querétaro, ¿verdad? Sí, él es de acá, nativo de acá. Él radica aquí. Justino González, Deportes Hernández. El Justino también. Sí, también. Hay un señor, un chamaco que se llamaba La Chivita. Chivita Cepeda. Él está radica en Estados Unidos. Ah, entonces una generación que sobrevive de manera importante, o sea... Sí, de repente nos juntamos. Están en contacto con... ¿Quién coordina el poderlos reunir? De hecho, Justino es parte de ello. O sea, nos juntamos casi cada año. Nos juntamos a hacer convivios, o sea, recordar. La verdad de las cosas es que hoy la juventud, hemos comentado previamente, habíamos comentado que los jóvenes ya no son los mismos jóvenes de antes, son distintos por obvias razones. ¿Por qué? Porque el entorno es distinto, sí, porque las oportunidades son distintas. Entonces esto ha permitido que la juventud caiga en equivocaciones y en conductas no apropiadas. Pero por otro lado también tenemos el beneficio de que hay mucha gente, muchos muchachos, que eligen las buenas rutas. Claro. ¿Qué opinas tú de qué les dices a los jóvenes? Pues yo creo más que nada que vivan con mucha disciplina. Yo creo que la base de una buena formación es la disciplina. La disciplina. Sí, porque si somos disciplinados vamos a llegar a donde uno quiera. Y la perseverancia también para lograr lo que uno quiere. La disciplina, la perseverancia implica que hay un plan o una actividad en particular para seguirla. Claro. Sí, porque ser disciplinado en quién sabe qué, pues no tiene sentido. Ah, no, claro, pero sí, o sea, tener disciplina. Tener un proyecto, una idea de proyecto por lo menos, y ser disciplinado. Claro, sí. O sea, saber lo que uno quiere, a dónde quiere llegar uno. Creo que es la base para lograr metas, más que nada. Si el muchacho de hoy no ha tenido la fortuna de definir qué le recomendarías? Que busque cómo. Pues, o sea, que sea perseverante. O sea, si él elige, en este caso, jugar fútbol, por decir, pues, o sea, que nunca se rinda. Siempre va a haber una oportunidad. Y en todos los aspectos, en todos los trabajos, en todas las vocaciones que se tenga. La disciplina y la perseverancia acompañadas de pasión y entrega son los ingredientes que Pedro nos afirma pueden llevarnos a alcanzar nuestros sueños sin importar qué tan grandes sean. Mira, Pedro, yo te agradezco mucho que nos hayas recibido.
nos hayas platicado esta maravillosa experiencia de un deportista que llegué yo a ver en el campo y lo llegué a ver fuera del campo. Y después de muchos años me lo vengo a encontrar. Y me siento absoluta y totalmente contento de haber platicado tan sabroso en casa contigo y con tu esposa. Muchas gracias.